realmente por el nuevo aumento al IEPS hacer que la gente tome menos refresco, fume menos o al menos disminuir la ludopatía. No, lo que es que la gente gaste más. Mira, yo pasé de pagar el tabaco en México, que era muy barato, a venir a España a pagarlo a unos precios escandalosamente altos, con unos impuestos que eran más del precio del tabaco mismo. Y no dejé de fumar hasta que quise dejar de fumar, pero durante muchos años aquí en España yo pagué paquetes de tabaco a precios absolutamente delirantes. No te influyen, no es cierto, es una creencia rara. Y ya que estamos en eso, vamos a una cosa que están haciendo en México, que es el impuesto a los videojuegos violentos. Oh, entonces, bueno, tenemos al gobierno mexicano imponiendo unos impuestos a videojuegos violentos. Perdón, es que hay otra cosa de México que voy a hablar que sí tiene video. A ver, guardianes que se hacen líos con los líos. Bueno, no se ve Scooby, tiene que verse Scooby, es fundamental. Todavía no me traen mi muñequita ¿cómo se llama? De la inteligente de Scooby-Doo, hombre. Que además luego fue la que acabó siendo un símbolo sexy, pero es otra historia. No sé qué es un videojuego violento. Desde allí tenemos un problema, porque, por ejemplo, el Tetris, que se logra con la destrucción de muchos cuadritos, podría considerarse un juego violento. Evidentemente, cuando la gente habla de videojuegos violentos, habla de algo de sentido común, generalmente tiene que ver con los FPS o First Person Shooter, que como yo dije, yo fui un gran maestro de los First Person Shooters desde Wolfenstein, Duke Nukem, Doom, Quake. Yo jugué todo eso. Por eso no me interesan mucho los First Person Shooters, ¿no? Ahora veo a mi hijo jugando y pues, está bien. Juega mucho, eh, ¿se llama? No me acuerdo el que está jugando ahora. Juega algunos de First Person Shooters que están muy bien, a mí me gustan mucho, me divierten. Y en Doom los reventaban las cabezas de los extraterrestres y todo. El último ser al que tenías que matar, el que tenía un solo ojo, costaba un trabajo loco, pero finalmente estallaba de manera deliciosa. Bueno, pero supongo que cuando dicen violencia se refieren a eso. Lo supongo porque no lo definen. Porque mira, hay un problema. Se supone que tenemos a una presidenta científica. Mira, Claudia, tenemos un país, México, sumido en la más absoluta, brutal e indetenible violencia. Un lugar donde se ha dejado actuar a la delincuencia organizada sobre pretexto de abrazos no balazos y con el argumento que me soltó a mí Pedro Miguel de que cuando se acabara la pobreza se acabaría, por supuesto, la delincuencia. La pobreza ha bajado mediante la limosna bimestral, pero la delincuencia y la violencia no han bajado. Un país donde murieron asesinadas más personas que en la guerra de Siria durante los años que duró la guerra de Siria. Y más personas de las que han muerto en los 2 años de la guerra de Gaza, que es una masacre inmunda. Muchísimas más personas, muchísimos más mexicanos han muerto. Mexicanos inocentes. Es un país acostumbrado a espectáculos macabros de cabezas cortadas y cuerpos colgando de fosas multitudinarias donde se encuentran a docenas y docenas de cuerpos, donde hay mujeres desesperadas buscando a sus hijos, mientras unos miserables desde el gobierno les gritan que sus hijos son narcotraficantes y se merecían morir. Mujeres que encuentran también fosas anónimas, fosas clandestinas constantemente. Tienes un país con canciones que celebran el narcotráfico y hablan de cómo liarse a tiros, sin contar el reggaetón. Y el problema de México, de la violencia en México,
de los muertos en México son los videojuegos. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Antes era la pobreza, decía Pedro Miguel, que es uno de tus asesores, ahí lo tienes alrededor todo el tiempo, diciendo que estamos viviendo la mejor época de México, mientras la gente cae muerta como moscas, todos los putos días matan mexicanos. Pero a Pedro Miguel y a Claudia Sheinbaum se la sopla, les da igual, les importa un pito. El problema no es que 30% del territorio nacional esté prácticamente controlado por el narco, no, son los videojuegos. World of Warcraft. Estoy tratando de acordarme cómo se llama el que juega mi hijo. Cualquiera de los juegos estos donde hay disparos. Mira, hay teorías sobre la violencia, así como hay teorías sobre el crimen de las que no quiso oír nada Pedro Miguel y que indican que la criminalidad no solamente es producto de la pobreza. Pues sí, hombre, robarte algo para comer es producto de la pobreza, pero ser un narcotraficante que asesina a docenas de personas no es producto de la pobreza, tiene otras causantes criminógenas que dicen los que saben. La violencia tiene también muchas causas. Y había una teoría de que la violencia era un elemento esencialmente cultural y que lo ficticio generaba violencia porque la gente no distinguía entre la fantasía y la realidad. Como ya he comentado aquí, yo con niños de secundaria he hecho el experimento de que vayan y les expliquen a sus padres que son lo suficientemente listos, los niños, los padres claramente no, como para entender que no es lo mismo la realidad que la fantasía. Matar un personaje en un videojuego no es lo mismo que darle un tiro a un compañerito, que saben la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y muchos padres se quedan muy tranquilos al averiguar, sorprendidísimos, que sus cachorros saben la diferencia entre fantasía y realidad. Así que los psicólogos han desechado la teoría de que la fantasía provoca violencia en la realidad. El secretario de Hacienda dijo que esto de cobrarle un 8% extra a los videojuegos violentos no busca recaudar dinero, o sea, esos 183 millones de pesos me los podría mandar a mí el secretario de Hacienda, porque en realidad esto se hace por la seguridad. Esto es para aumentar la seguridad, porque la inseguridad en México es producto, adivínelo usted, claro, del Fortnite. Es el Fortnite. Bueno, miren, si la señora que gobierna en México fuera científica de verdad, que no lo es, habría buscado los estudios que dicen, por ejemplo, este de 2019, de Andrew Prishke y Neta Weinstein, que dice la implicación en juegos violentos de video no se asocia con el comportamiento agresivo de los adolescentes, evidencia producto de un informe registrado y publicado simple y sencillamente por la Royal Society, una de las organizaciones científicas más respetables de todo el mundo. No es la única. Jugar videojuegos con contenido violento aumenta temporalmente las inclinaciones agresivas. Un estudio experimental preregistrado. Juegos de video violentos. Los efectos del contexto narrativo y la estructura de las recompensas en la agresión dentro de los juegos y después de los juegos. Los estudios longitudinales apoyan las relaciones a largo plazo entre los videojuegos agresivos y el comportamiento agresivo de los jóvenes. Un examen metaanalítico, un metaanálisis que es un análisis que estudia muchos estudios y compara muchos estudios para sacar conclusiones, no solo de un estudio, sino de muchos estudios. ¿Cuál creen que es la respuesta para la mayoría de esto? No se puede demostrar que jugar videojuegos violentos disminuya el comportamiento prosocial. Esto se publicó también ni siquiera alcanzo a ver cuándo. Reexaminación de los descubrimientos de la Asociación Psicológica Estadounidense, que fue la primera que dijo que los videojuegos, la televisión, de la fuerza del grupo especializado de la Asociación Psicológica Estadounidense de 2015 sobre los medios violentos, otro metaanálisis, y finalmente
juegos de video y violencia juvenil, un análisis prospectivo en adolescentes, y todos estos estudios señalan que el efecto no existe o el efecto es mínimo. Hay otros estudios que dicen que el efecto existe, aunque también en pequeñísima escala, pero cuando son revisados esos estudios tienen varios problemas. Por ejemplo, y esto es una cosa que pasa en ciencia, y un científico como Claudia Sheinbaum debería saberlo. Hay elementos que confunden. Confounding elements se llaman en inglés. Debes saber inglés, pero estudió ciencia. Entonces, por ejemplo, si los chicos que son agresivos tienden a jugar más videojuegos agresivos y después de jugarlos son agresivos, ¿de quién es la culpa? ¿Los videojuegos? No. Probablemente es una probabilidad, es un elemento de confusión que tienes que tener previsto cuando diseñas un estudio de estos. Que no estés estudiando solamente a chicos que son agresivos y luego dirás que la agresividad es producto de los videojuegos cuando ya venían así de fábrica. Su papá les pega, su mamá se bebe hasta el agua de los floreros, los abusaron de ellos de pequeños, o son psicópatas, qué sé yo. Es decir, tienes que analizar todos los elementos que pueden alterar los resultados. Se utilizan muchísimos sistemas, se utiliza una metodología bien probada, se le exige una serie de cosas a los científicos, a los estudios científicos para que cumplan una serie de requisitos y luego por eso también son revisados por pares. Otros científicos los revisan y dicen, uy, no, aquí metiste la pata. Vale. Todo esto al gobierno mexicano se la sopla, le da exactamente igual, le importa un pito y como tantas otras cosas, decide lo que decide porque le sale de donde le sale. Y ahora va a ponerle un 8% de impuestos a los videojuegos y sobre todo los más pobres de México pues van a gastar más en sus videojuegos supuestamente para disminuir la violencia en México. Ah, que se va a atacar al narcotráfico. No. Bueno, que se van a tomar medidas contra la delincuencia organizada. No. Se va a poner a la Marina a controlar. No. Ellos están robando petróleo y vendiéndolo. Un gobierno que dice que acabó con la corrupción. Yo le oí a un ex amigo mío decir en televisión que bueno, al menos ya se había resuelto el problema de la corrupción en México. Mis cojones, diríamos aquí en España. Y eso lo sabes muy bien porque por seguir estás por acá. Mis cojones. Así que, así se hacen las cosas en México, amiguitos. Científicos que lo hacen sin ciencia, les da igual, se la sopla, se las pela. Deciden lo que deciden porque se sienten muy importantes y porque no se necesita tanta ciencia para hacer caminos, para decidir que los videojuegos son violentos o para sacar petróleo. Y luego la culpa será nuestra.